¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Esta cita de todas las semanas, 30 minutos para conocer mucho más sobre la producción, sobre el sector industrial, muchos temas que tienen relación directa con el desarrollo económico y financiero del país, de Centroamérica y de la región latinoamericana. Esta semana nos vamos a ocupar de un sector muy pujante, importante para la realidad económica guatemalteca, el sector arrocero. Sabemos del trabajo que realiza desde hace 17 años Arrozgua, esta entidad sin fines de lucros que agrupa a todo el sector, cuáles son los grandes retos, los grandes desafíos para el mismo en los próximos años y sobre todo qué pasó a partir de la entrada en vigencia del acuerdo comercial con Estados Unidos. Son muchas las preguntas que tenemos esta noche y por supuesto tenemos los protagonistas de este sector para dar las respuestas. Veamos el siguiente reportaje introductorio y así arranca Desafíos. ¿Cuándo fue la última vez que consumió un plato de arroz? En promedio, los guatemaltecos tenemos en nuestra dieta diaria no más de 13 libras de consumo per cápita, cifra baja en comparación al resto de la región. La industria del arroz en Guatemala busca un incremento en la producción y consumo aprovechando en los últimos años las condiciones logradas en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana de RCAFTA, el cual entró en vigencia en el 2006. En el 2013, los guatemaltecos consumieron 2.700.000 quintales de arroz, pero solo 700.000 son de la producción nacional. La Asociación Guatemalteca del Arroz, Arrozgua, ha venido en los últimos 17 años trabajando en la búsqueda de mejorar el desarrollo del sector en semillas, transferencia de tecnología e implementación de sistemas de producción de primer mundo. Para el 2005 se planteó una reingeniería en sus sistemas y métodos que levantaron los rendimientos promedio de 55 quintales de arroz con cáscara por manzana hasta 80 y más quintales por manzana. Incluso logró que algunas fincas específicas produzcan hasta 100 quintales de arroz con cáscara por manzana. En total, se cultivan 10.000 hectáreas en el sur, occidente, suroriente y norte del país. 33 empresas industriales participan en la compra y cosecha, entre ellos los molinos. Todos estos cambios están relacionados con una cláusula llamada requisito de desempeño a las importaciones. ¿Pero de qué se trata esto? ¿Cómo piensa el sector alcanzar las metas que han propuesto? ¿Cuáles son los nuevos retos? Nuestros invitados lo responden en un programa más de Desafíos. Interesantes los datos que acabamos de observar en este reportaje introductorio y sí, hoy específicamente en este programa de Desafíos nos vamos a encargar y vamos a tratar de comprender mucho más cómo está la producción de arroz en nuestro país, cuáles son los grandes retos, los grandes desafíos justamente para los próximos años y qué pasó a partir de la entrada en vigencia del acuerdo comercial con Estados Unidos. Son varios temas que nos desprenden de este producto y cómo está trabajando la industria actualmente en Guatemala y vamos también a hacer una radiografía comparativa con otras regiones centroamericanas y de nuestro continente. Me da muchísimo gusto presentar a quienes nos acompañan esta noche para poder abordar ampliamente estos temas. En primer lugar, presento al licenciado Mario Solórzano, es vicepresidente de Arrozgua. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenido, un placer saludarlo. Y también está con nosotros el ingeniero Sergio García, que es miembro de la Junta Directiva de Arrozgua. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien, está? gracias, Muchas Ricardo. gracias por acompañarnos. Bueno, conocemos muy bien la labor de casi 20 años de Arrozgua, pero para la gente que no conoce, que no sabe cómo trabaja esta entidad tan importante, ¿cómo la definimos? Arrozgua es la Asociación Guatemalteca del Arroz, fue fundada en 1997, es decir, ya llevamos 17 años trabajando. El objetivo de Arrozgua cuando se inició era buscar el beneficio para el sector, promover un poco más el consumo y agrupamos a todos los agroindustriales del sector, están los productores y los industriales que somos los que procesamos el arroz. Bueno, a partir, por supuesto, de su creación, 17 años decíamos, seguramente se han dado pasos muy importantes. Hoy todos los sectores que integran la industria y el desarrollo arrocero en el país están dentro de Arrozgua. No podemos decir el 100% porque hay pequeños productores a los cuales es difícil acercarse, pero a través de sus otras gremiales, la mayoría estamos afiliados a Arrozgua. ¿Cuál creería usted que es la función fundamental, si hablamos del trabajo de esta agrupación, el objetivo central que tiene, pues justamente con esta concentración de los productores importantes del país? El objetivo principal de Arrozgua es tener un balance entre la producción, la industria, el consumo, lograr que en el país existan precios estables,
que el productor obtenga un precio aceptable y donde pueda obtener utilidades. Tenemos mucha gente que depende del cultivo y también el consumidor depende de un alimento, que es un alimento básico, y la idea es buscar un balance, cubrir las necesidades que el país tiene. Bueno, si hacemos un balance, un análisis de lo ocurrido en la última década, las reglas del juego no solamente cambiaron para Guatemala, para otras regiones centroamericanas, sino para muchas regiones del mundo, por supuesto, con la entrada en vigencia de muchos acuerdos comerciales, pero quizás uno de los más importantes, al menos para Guatemala y la región centroamericana, es el acuerdo comercial, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por ser el principal socio comercial de la región. Cambiaron las reglas de juego seguramente a favor para el sector. ¿Cómo logró adecuarse justamente a esta nueva herramienta que era el Tratado de Libre Comercio? Bueno, a raíz del inicio de vigencia del Tratado de Libre Comercio, en el arroz se dieron reglas muy claras. Tenemos realmente normativos muy claros. Hemos contado con la anuencia de las diferentes instituciones gubernamentales y estamos trabajando en una forma, en un control que nos ha permitido hacer los cambios necesarios en beneficio de la agroindustria arrocera guatemalteca. De tal forma que el arroz viene a ser un producto importante y el único que le permite al productor lo que yo le llamo las 3 garantías básicas. ¿Cuáles son esas garantías? Son el productor, la primera, antes de sembrar, ya tiene la seguridad que va a vender su producto. La segunda, tiene una garantía de precio, es decir, se ha consensuado a través de la participación importantísima de Arrozgua un acuerdo de precio entre productores e industriales, o sea, entre comprador y vendedor, que eso permite también que ambos llenen los requisitos que nos da el acuerdo ministerial respectivo a través del Ministerio de Agricultura. Y la tercera garantía fundamental es la garantía de pago. Arrozgua no solo se encarga de coordinar esa compraventa, sino se encarga de verificar el último eslabón, o sea, el pago correspondiente al productor. En síntesis, el productor tiene garantía de compra, garantía de precio y garantía de pago. Bueno, cuando poníamos el reportaje introductorio, y es interesantísimo hablar del arroz para saber cómo está el consumo en el país, qué se está haciendo para abrir nuevos mercados también de un sector que es muy pujante y que trabaja mucho en Guatemala y que da también y crea mucha fuente de empleo. Si hablamos de estadísticas o de algunos números, ¿qué podríamos precisar del sector arrocero en Guatemala? Bueno, el sector arrocero, si unimos la parte productiva en el campo con la industria, empleos directos e indirectos, estamos seguros que estamos generando más de 100,000 empleos directos e indirectos. Más de 100,000 empleos. Correcto. Por ello es importantísima la participación del gremio arrocero guatemalteco. ¿Cómo ha crecido esta cadena productiva del arroz? Si tratamos de explicarle a la gente que nos está viendo esta noche, a la gente que está más allá de las fronteras y que seguramente consume mucho este producto, esos grandes logros que se han dado en los últimos años, ¿cómo los precisaría? Los grandes logros que se han dado pues se deben precisamente a que ambos gremios que en los demás países o en la mayoría de países son gremios antagónicos, porque uno compra y el otro vende. Claro. Afortunadamente en nuestro país y a través de la participación de Arrozgua son gremios que van de la mano, el gremio productor con el gremio industrial. Eso ha logrado aumentar un poco el consumo de arroz en Guatemala. Estamos en un nivel aún bajo respecto a los demás países. Estamos aproximadamente por 6 kilos de consumo per cápita al año, pero tenemos programas que esperamos que nos lleven a aumentar ese consumo. Tenemos programas de incentivo al consumo y un programa muy bueno que es almuerzos escolares. Estamos llevando un almuerzo cada día a 2 o 3 escuelas y estamos cubriendo un buen sector de la población infantil, que es quien necesita mucho de la nutrición que nos permite un producto como el arroz. Bueno, que recién platicábamos antes de comenzar el programa, que quizás en línea general desconocemos todas las fuentes, todas las propiedades nutritivas que puede tener el arroz, y esto indudablemente podría incentivar mucho más el consumo de un producto que además es de excelente calidad en el país. Claro, el arroz es un producto que es muy rico, sabroso, es muy nutritivo y abunda mucho, ¿verdad?
es muy económico hacer una comida con arroz y los beneficios son muy grandes. Bueno, en un ratito vamos a seguir platicando. Yo les agradezco que hayan abierto este programa donde estamos tratando de entender, de comprender mucho más el trabajo de la industria arrocera en el país. Vamos a seguir hablando de las reglas que cambiaron para bien, para ordenar a todo el sector a partir de la entrada en vigencia del acuerdo comercial y muchos otros temas. Aparece en nuestra dirección de correo electrónico. A la gente que está en Estados Unidos también se puede comunicar con nosotros. Allí nos ven a través de Centroamérica TV. Hacemos una pausa muy rápida este lunes en Desafíos. Estamos hablando del sector del arroz en Guatemala. No se vaya, ya volvemos.